¿Alguna vez te has arrodillado junto a la cama de un ser querido, con las manos temblando y las lágrimas cayendo como lluvia silenciosa? En esos momentos sentimos el peso de la desesperación, esa súplica muda que brota desde lo más profundo del alma, rogándole al Señor que sane, que haga un milagro, que intervenga cuando la ciencia ya no tiene respuestas. Vemos cómo los días se vuelven más oscuros y el corazón se llena de preguntas que no siempre tienen respuesta. El cielo a veces parece callar y la sanidad no llega cuando más la pedimos. Nos preguntamos si nos falta fe o si quizás hay algo mucho más profundo que nuestros ojos no logran percibir. En nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en las reuniones de oración, vemos hermanos y hermanas correr a orar por el enfermo, a imponer manos con fervor, a clamar con voz fuerte. Lo hacemos porque creemos. Creemos en un Dios que sana, en un Dios que hace milagros. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Estoy orando alineado a tu voluntad o estoy tratando de convencerte de la mía? Muchas veces la enfermedad que vemos con nuestros ojos no es más que la superficie. Debajo de esa fiebre, de ese dolor, de esa dolencia que consume el cuerpo, puede estar una herida más profunda, un grito ahogado del alma, un pecado sin confesar, un resentimiento enquistado que ha marchitado el corazón antes que la carne. Hoy quiero invitarte a un viaje espiritual, a un terreno donde el amor y el discernimiento caminan de la mano. No vengo a decirte que no ores. Vengo a invitarte a orar con sabiduría, con una fe madura, con una entrega total. Porque no toda oración de sanidad alegra el corazón de Dios. Y no toda súplica que brota con lágrimas es la que abre los cielos. La palabra nos dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no solo nos habla de la fuerza de la oración, sino de la importancia de confesar, de limpiar el corazón, de alinear nuestra vida con la verdad antes de pedir un milagro. Porque la oración no es una varita mágica, no es un atajo que nos evita el proceso de arrepentimiento y transformación. Imagínate a una madre velando a su hijo enfermo, sus rodillas apoyadas en el suelo frío, su rostro hinchado de tanto llorar, sus manos aferradas a las sábanas como quien se aferra a la última esperanza. O imagina a ese hermano mayor que extiende sus manos en silencio, con los ojos cerrados, el corazón quebrantado, aceptando que la voluntad de Dios puede ser diferente a su deseo. Son imágenes que parten el alma. Son escenas donde el amor humano se encuentra con el misterio divino. Y hoy yo quiero preguntarte: ¿estás dispuesto a orar no solo para pedir lo que quieres, sino para entender lo que Dios quiere? ¿Estás listo para rendirte, aunque tu corazón grite lo contrario? Porque orar por sanidad no es un acto de magia, es un acto de sumisión. Es aceptar que a veces el Señor usa la enfermedad para moldear el carácter, para llamar la atención, para acercar a un hijo pródigo, para preparar un testimonio que marcará generaciones. Quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, a compartir tu experiencia. ¿Cuántas veces clamaste y sentiste que no hubo respuesta? Cuéntanos en los comentarios, porque tu historia puede sanar a otro. Si este mensaje toca tu corazón, te animo a darle me gusta, a compartirlo con otros que necesitan esperanza y a suscribirte a este canal donde juntos buscamos la verdad y la luz de Cristo. Únete a esta comunidad de fe, donde no solo aprendemos a orar, sino a discernir, a escuchar la voz suave y poderosa del Espíritu Santo, a caminar con humildad y con ojos abiertos al propósito eterno. Ahora, te invito a dejar a un lado tus miedos.
Deja que el Espíritu Santo hable primero. Pon tus cargas, tus ansiedades, tus dudas a los pies de la cruz. Vamos a entrar en un tiempo sagrado. Juntos exploraremos cómo la oración de sanidad puede ser mucho más que un clamor por alivio. Puede ser el portal hacia una transformación profunda, una sanidad que comienza en el alma y se extiende al cuerpo. Prepárate, porque no saldrás igual. Hoy la luz de la palabra iluminará los rincones oscuros y tu oración dejará de ser un grito desesperado para convertirse en un susurro confiado que sube al cielo y mueve el corazón del Padre. Muchos de nosotros crecimos creyendo que el amor por sí solo es suficiente para mover montañas, para tocar el cielo, para traer sanidad al enfermo. Pensamos que si amamos con toda el alma y sentimos compasión, entonces nuestra oración será escuchada y la respuesta vendrá sin demora. Pero hoy quiero que nos detengamos un momento. Quiero que reflexionemos en silencio y con honestidad. ¿Será que el amor sin discernimiento espiritual puede, en realidad, convertirse en un arma de doble filo? Hay quienes corren a orar apenas ven a alguien postrado en una cama, se llenan de emoción, levantan la voz, lloran con fervor, lo hacen porque aman, porque su corazón arde de deseo por ver a ese ser querido levantarse. Y yo no estoy aquí para decirte que ese amor está mal. Al contrario, el amor es el reflejo más puro del corazón de Dios. Pero un amor que no va acompañado de discernimiento espiritual puede abrir puertas peligrosas, puede exponer al enfermo y al intercesor a batallas que no fueron llamadas a librar, porque no toda enfermedad es simplemente un problema físico. No todo dolor nace de un virus o de una célula dañada. Hay enfermedades que nacen en el alma, que brotan de un pecado escondido, de una culpa que se arrastra durante años, de heridas que nunca se entregaron al Señor. Algunas veces la enfermedad es el instrumento que Dios usa para hablar, para moldear, para detenernos en medio de una carrera desenfrenada. Y cuando oramos sin preguntar primero, Señor, ¿qué estás haciendo aquí?, podemos estar interfiriendo en un proceso sagrado que solo el cielo entiende. Recordemos la historia del rey Ezequías en Isaías 38. Él enfermó gravemente, al borde de la muerte. El profeta Isaías vino con un mensaje claro: pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Aquello no era solo una dolencia cualquiera, era una advertencia, un llamado a la reflexión, una última oportunidad para arreglar cuentas con Dios y con los hombres. Ezequías no se conformó. Lloró amargamente, clamó con un corazón quebrantado, y Dios, movido por su humildad y sinceridad, le concedió 15 años más de vida. Pero presta atención, no fue la oración en sí misma la que cambió el destino. Fue el corazón quebrantado, fue el espíritu rendido, fue la entrega total y la disposición para someterse al plan divino. Amado hermano, amada hermana, cuando corremos a orar por alguien, debemos preguntarnos: ¿lo hago solo por amor humano o lo hago guiado por el Espíritu? ¿Estoy preparado para escuchar un no, si esa es la voluntad de Dios? ¿Estoy listo para ser usado no como un instrumento de alivio inmediato, sino como un canal de transformación eterna? Santiago 5:14 nos recuerda con firmeza: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo no es una fórmula mágica, no es un conjuro que garantiza sanidad instantánea. Es una invitación a la comunidad, a la unidad, a la confesión y al acompañamiento espiritual. Es un llamado a traer al enfermo no solo para recibir alivio, sino para que se examine, para que se rinda, para que se abra completamente a la luz del Señor. El amor sin discernimiento puede ser como un barco sin timón que se deja llevar por la corriente de la emoción.
La emoción es poderosa, pero si no se somete a la dirección del Espíritu Santo, puede llevarnos a lugares peligrosos. Hay personas que oran con toda la pasión del mundo, pero no han buscado el consejo de Dios, no han discernido el tiempo ni la manera, no han preguntado si ese dolor tiene un propósito mayor. Porque a veces la enfermedad es el escenario donde Dios escribe una historia de redención, una historia que salvará más almas de las que imaginamos. No te equivoques, no te estoy diciendo que dejes de orar. Te estoy diciendo que ores con entendimiento, que ores preguntando antes de declarar, que ores escuchando antes de hablar, que tu amor no sea solo humano, sino que esté saturado de la sabiduría divina, que tu compasión no se convierta en una prisa por ver resultados, sino en un compromiso por ver la voluntad de Dios cumplirse, aun cuando esa voluntad sea misteriosa, incluso dolorosa para nosotros. Recuerda, no toda sanidad es física. A veces la sanidad más profunda es la que ocurre en el alma, en los rincones donde nadie puede ver, en los espacios donde el Espíritu Santo quiere entrar con su luz para liberar, para purificar, para restaurar lo que se había roto desde hace años. Hoy, mientras escuchas estas palabras, pregúntate: ¿cuántas veces he orado movido solo por el amor emocional? ¿Cuántas veces he querido evitar el dolor de otro sin detenerme a preguntar qué quiere Dios en realidad? ¿Estoy dispuesto a acompañar al enfermo en el proceso, aunque ese proceso sea largo, incómodo y aunque no siempre culmine en la sanidad que yo deseo? Que el Señor nos dé un amor maduro, un amor que no se conforma con consolar superficialmente, sino que busca la raíz, que busca la verdad, que se atreve a confrontar con ternura y con firmeza. Un amor que no huye del silencio de Dios, que no se desespera ante el no, sino que se fortalece en la confianza, sabiendo que nuestro Padre sabe lo que hace. Porque cuando amamos con discernimiento, cuando oramos con el oído pegado al corazón de Dios, entonces nuestras oraciones dejan de ser meras palabras y se convierten en puentes que conectan la tierra con el cielo. Se convierten en armas que derriban fortalezas invisibles, en bálsamos que sanan heridas que ningún médico puede alcanzar. Hay personas que han visitado todos los médicos, han probado cada tratamiento, han tomado cada pastilla y han seguido cada recomendación. Sin embargo, después de tantas consultas y tantos intentos, la sanidad no llega. Se sienten atrapados en un ciclo sin fin donde el dolor físico parece inquebrantable, como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Y es que hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, sino en el alma. Hay dolores que no se originan en un virus, ni en un hueso roto, sino en un corazón quebrantado, en un espíritu herido que lleva años clamando en silencio. La enfermedad muchas veces no es solo un síntoma biológico, es el grito ahogado de un alma que ha guardado demasiados secretos, que ha acumulado demasiados resentimientos, que ha escondido pecados no confesados en los rincones más oscuros del ser. Es como una casa que por fuera parece fuerte, pero cuyas paredes interiores se están desmoronando poco a poco. Y mientras seguimos pintando la fachada, seguimos ignorando el verdadero problema que carcome desde adentro. El rey David nos dejó una confesión poderosa en el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David no hablaba de un dolor cualquiera. Él estaba describiendo el peso insoportable de un pecado no confesado, de una culpa que drenaba su energía, que marchitaba sus huesos, que le robaba el gozo y la fuerza. Mientras guardó silencio, su cuerpo empezó a deteriorarse. Su espíritu cargaba un veneno que ninguna medicina podía sanar.
¿Cuántas veces hemos visto a personas aferrarse a la medicina como última esperanza, sin considerar que tal vez lo que necesita curación primero es el corazón? Porque el alma herida, el alma que se niega a perdonar, el alma que se aferra a la amargura, va sembrando semillas de enfermedad en el cuerpo, una emoción reprimida, un rencor guardado, una culpa enterrada. Se convierten en toxinas que debilitan el sistema inmunológico, que drenan la vitalidad, que apagan la luz en los ojos. Hoy quiero invitarte a que hagas una pausa y te mires hacia adentro, no para juzgarte, sino para liberarte. ¿Qué secretos guardas en lo profundo? ¿Qué heridas has cubierto con capas y capas de silencio? ¿Qué resentimientos has alimentado en la penumbra de tu alma? Tal vez, sin saberlo, llevas años caminando con cadenas invisibles que han enfermado no solo tu espíritu, sino también tu cuerpo. El alma y el cuerpo no son enemigos separados, son compañeros inseparables. Lo que el alma sufre, el cuerpo lo expresa. Lo que el corazón calla, los huesos lo gritan. Y mientras sigamos poniendo vendas sobre la herida sin limpiar la infección, no habrá tratamiento que funcione, no habrá medicina que cure completamente. Algunos de nosotros hemos aprendido a sonreír mientras por dentro estamos rotos. Hemos aprendido a decir estoy bien, cuando en realidad el corazón está sangrando. Hemos aprendido a evitar conversaciones difíciles, a negar los dolores del pasado, a mirar hacia otro lado cuando el Espíritu Santo nos invita a confrontar nuestras sombras. Y cada día que pasa, el alma sigue enfermando y el cuerpo sigue pagando el precio. Hoy el Señor te llama a abrir esas puertas cerradas, a quitar esas piedras pesadas que cubren las heridas del alma. Él no quiere solo sanarte por fuera. Él quiere entrar en esos lugares donde nadie más ha entrado. Esos lugares que ni tú mismo te atreves a mirar. Quiere tocar el pecado escondido. Quiere limpiar el veneno del resentimiento. Quiere arrancar de raíz la amargura que te consume lentamente. No tengas miedo de confesar. No tengas miedo de llorar. No tengas miedo de mostrarle al Señor las grietas de tu ser. Porque solo cuando la verdad sale a la luz, la sanidad verdadera comienza. Porque solo cuando el alma es libre, el cuerpo empieza a respirar de nuevo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez el Espíritu Santo ya te está mostrando imágenes, recuerdos, nombres. Tal vez te está diciendo, esa herida necesita ser sanada primero. Ese perdón necesita ser liberado antes de que llegue la sanidad al cuerpo. No ignores su voz, no corras de su llamado. Él no vino a condenarte, vino a restaurarte, vino a levantarte, vino a devolverte la paz que has perdido en tantas noches de insomnio, en tantas lágrimas escondidas bajo la almohada. Amado hermano, amada hermana, no busques solo un milagro en el cuerpo, busca primero la libertad del alma. Porque cuando el alma es restaurada, el cuerpo encuentra una nueva fuerza, una nueva esperanza. Cuando el espíritu es levantado, la carne responde con vida. Pregúntate hoy, ¿qué estoy escondiendo? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué peso he llevado en silencio durante años? Atrévete a abrir el corazón, atrévete a soltar, atrévete a confesar. Y recuerda, el Señor está más cerca de ti de lo que imaginas. Él conoce cada lágrima, cada suspiro, cada batalla interna. Él no se sorprende de tu dolor. Él quiere cargarlo contigo, quiere transformarlo, quiere convertir tu valle de huesos secos en un jardín lleno de vida. Que el Señor te conceda la valentía para mirar hacia adentro, la humildad para confesar y la fe para creer que cuando el alma es sanada, todo tu ser será restaurado. Lo siguiente que quiero compartir es que permitas que la fe verdadera se eleve por encima de las emociones superficiales. Muchas personas creen que orar por sanidad es repetir ciertas palabras, usar un lenguaje correcto,
o seguir un ritual específico como si fuera una fórmula mágica. Piensan que mientras más fuerte clamen, mientras más lágrimas derramen, más rápido vendrá el milagro. Pero, amado hermano, amada hermana, la oración verdadera no es un acto mecánico ni una costumbre vacía. La oración verdadera no nace de la emoción pasajera ni de un momento de euforia. Nace del corazón quebrantado, de un espíritu que se ha rendido totalmente ante la voluntad de Dios. Hay quienes oran con voz potente, con llanto, con palabras que estremecen a los que escuchan. Sin embargo, detrás de esas palabras no siempre hay obediencia ni discernimiento, porque no es la intensidad de la voz la que mueve el corazón de Dios, sino la sinceridad del corazón. No es la cantidad de palabras, sino la pureza del alma. Recordemos aquella escena poderosa narrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. 4 amigos llenos de fe llevaron a un hombre paralítico hasta Jesús. No pudieron entrar por la puerta, así que subieron al techo, abrieron un hueco y descendieron al enfermo justo delante del maestro. Fue un acto valiente, un acto de amor y fe que conmovió a todos los presentes. Pero lo que Jesús hizo primero no fue decir, levántate y anda. Antes de restaurar el cuerpo, Jesús miró más profundo. Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que antes de que las piernas se fortalecieran, el alma necesitaba ser liberada. Antes de que el cuerpo caminara, el corazón debía ser limpiado. La verdadera sanidad comienza en el interior. La raíz de muchos dolores visibles está escondida en lo invisible. Un resentimiento guardado, un pecado no confesado, una amargura que consume el alma como un veneno silencioso. Jesús no ignoró la necesidad física, pero puso en primer lugar lo eterno. Para él, más importante que ver a un hombre caminar es verlo reconciliado con Dios, verlo libre del peso de la culpa, verlo nacer a una nueva vida. Solo cuando el alma fue tocada y liberada, entonces el Señor dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y así fue. El cuerpo respondió porque el espíritu había sido sanado primero. Hoy, muchos oran pidiendo un milagro físico sin detenerse a preguntar, ¿cómo está el corazón de esta persona? ¿Está en paz con Dios? ¿Hay cadenas que aún atan su espíritu? Queremos ver resultados inmediatos. Queremos evitar el dolor. Queremos la respuesta rápida. Pero Dios no está interesado solo en aliviar el síntoma. Él quiere sanar la raíz. Quiere tocar lo más profundo del ser. Quiere llevarnos a una relación auténtica y transformadora. El Señor no se impresiona con oraciones grandilocuentes. Él busca un corazón que diga, Señor, limpia mi alma antes de sanar mi cuerpo. Purifica mi espíritu antes de restaurar mi salud. Haz tu voluntad en mí, aunque no sea la que yo espero. No es fácil hacer esta oración. Requiere valentía, requiere humildad, requiere fe verdadera. Una fe que no depende de lo que vemos, sino de quién creemos. Una fe que se sostiene incluso cuando la respuesta tarda o cuando la respuesta es diferente a la que deseamos. Hermanos y hermanas, el mayor milagro no siempre es físico. A veces el mayor milagro es ver a un hombre o una mujer perdonados, restaurados, llenos de paz, aunque sigan caminando con alguna dolencia, porque la sanidad del alma es eterna, mientras que la del cuerpo es temporal. Hoy te invito a revisar tu manera de orar. Cuando ores por alguien enfermo, no corras primero a pedir la cura física. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Pregunta, ¿qué quieres hacer aquí, Señor? ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Qué necesita esta persona en su interior? Entonces tu oración dejará de ser superficial
y se convertirá en un acto de fe profunda, en un puente hacia el cielo, en una semilla de transformación que da fruto para vida eterna. Que el Señor nos conceda corazones sensibles, oídos atentos y una fe que no se rinde ante el silencio ni ante la demora. Una fe que busca la verdad antes que el alivio. Una fe que valora la vida eterna más que el confort temporal. Y sobre todo, una fe que siempre diga: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y recuerda también que el poder y la autoridad espiritual no todos la poseen. Hay quienes, al ver a otros imponer manos y orar por sanidad, sienten un deseo ardiente de hacer lo mismo. Ven los milagros, escuchan los testimonios, observan cómo los enfermos se levantan y lloran y piensan: yo también puedo hacerlo. Y en su entusiasmo se lanzan a repetir gestos, palabras, fórmulas, como si el poder de Dios fuera una receta que cualquiera pudiera copiar. Pero amado hermano, amada hermana, la autoridad espiritual no se improvisa, no se hereda por tradición, no se compra en seminarios, ni se obtiene por imitación. La autoridad verdadera nace de la intimidad con Dios, de una vida rendida, de un caminar diario en obediencia y santidad. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos una historia que nos estremece el alma. Los 7 hijos de Esceva, un sacerdote judío, intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús. Ellos habían visto a Pablo hacerlo y pensaron que bastaba con repetir las palabras. Pero el espíritu maligno les respondió con una dureza que aún hoy nos hace temblar. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y aquel hombre, poseído por el demonio, se lanzó sobre ellos con furia, los dominó y los hizo huir desnudos y heridos. Aquellos hombres conocían el nombre de Jesús, conocían la teoría, pero no tenían relación, no tenían respaldo espiritual, no estaban bajo autoridad porque no vivían en obediencia. No basta con gritar el nombre de Cristo si tu corazón no le pertenece, si tu vida no está consagrada, si tu andar diario no refleja su presencia. Muchos hoy se esfuerzan por memorizar versículos, por hablar fuerte, por emocionar a las multitudes. Pero Dios no se impresiona con el volumen de tu voz ni con tu elocuencia. Él mira el corazón. Él busca vasos limpios, corazones quebrantados, almas que digan en silencio: Señor, sin ti nada soy. ¿Estás tratando de impresionar a los hombres o estás buscando verdaderamente el reconocimiento del Padre? ¿Estás buscando el aplauso de la iglesia o el susurro de aprobación en lo secreto de parte de Dios? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que impone manos verá milagros verdaderos, porque el poder no está en la mano, sino en la comunión. No está en la técnica, sino en la rendición. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. Antes de correr a imponer manos, antes de repetir lo que viste en otros, pregúntate: ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Estoy caminando en integridad? ¿Hay pecados ocultos que necesitan ser confesados? ¿Estoy buscando la gloria de Dios o mi propia exaltación? La verdadera autoridad se reconoce en el cielo y se siente en la tierra. El infierno tiembla no ante gritos vacíos, sino ante un hombre o una mujer que camina en santidad, que se ha rendido completamente, que ha sido moldeado en el fuego del quebrantamiento y la oración secreta. No te apresures a buscar el escenario, busca primero el altar. No te afanes por ser visto, afánate por ser conocido en el cielo, porque la autoridad no es un espectáculo, es fruto de la obediencia. Y cuando Dios confía su autoridad, no es para alimentar el orgullo, sino para manifestar su gloria, para extender su misericordia, para sanar no solo cuerpos, sino también almas. Quiero animarte hoy, si has estado buscando el poder,
sin buscar la presencia, detente. Si has estado buscando la autoridad sin buscar la intimidad, regresa. Vuelve al primer amor, vuelve a la cruz, donde todo orgullo muere, donde toda autosuficiencia se desarma, donde comprendemos que sin Él nada podemos hacer. Hermano, hermana, quédate con nosotros. La siguiente parte te ayudará a discernir aún más profundamente dónde se encuentra el verdadero poder, cómo reconocer la voz del Espíritu y cómo caminar con la humildad que abre los cielos. Porque el Señor no busca manos hábiles, busca corazones rendidos. No busca voces fuertes, busca vidas que hablen incluso en silencio. Y cuando Él encuentra a alguien así, el mundo espiritual se sacude y el milagro verdadero comienza. Muchos creyentes pasan años orando con fervor, clamando con lágrimas en los ojos, esperando una respuesta inmediata de Dios. Y cuando esa respuesta no llega, cuando el milagro no ocurre de la manera que soñaban, surge la gran pregunta que ha atormentado corazones durante generaciones. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué el Todopoderoso no responde como yo quiero, cuando yo quiero? La verdad, hermano, hermana, es que el no de Dios no es un rechazo, sino una forma profunda de amor. Es un acto de misericordia que, aunque doloroso, moldea nuestro carácter y nos enseña a depender completamente de Él. A veces pensamos que la fe verdadera es aquella que siempre obtiene un sí del cielo. Pero la fe auténtica se demuestra cuando seguimos confiando, incluso en medio del silencio, cuando permanecemos firmes, aunque la puerta parezca cerrada. Pablo, aquel apóstol valiente, fuerte, que llevó el evangelio por todo el mundo conocido, conocía el poder de la oración. Él mismo sanó a enfermos, expulsó demonios, vio prodigios inimaginables y, sin embargo, enfrentó un dolor personal, un aguijón en su carne, un sufrimiento que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Pablo oró no una ni dos, sino 3 veces pidiendo al Señor que quitara aquel tormento. Y la respuesta que recibió no fue el milagro que él anhelaba. La respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Puedes imaginarlo? El hombre que había visto el poder de Dios con sus propios ojos, el mismo que había sentido la unción en cada fibra de su ser, recibe un no. Pero no era un no vacío, era un no lleno de propósito, saturado de amor. Porque en esa debilidad, en esa herida no sanada, Pablo encontró la fuerza más grande, la gracia de Cristo sosteniéndolo cada día. A veces Dios permite el dolor para que aprendamos a caminar con humildad. Permite el sufrimiento para que descubramos que su gracia es más que suficiente. Permite que la enfermedad nos acompañe un tiempo más para que miremos al cielo con ojos limpios, para que recordemos que no somos dioses de nuestro propio destino, sino hijos que dependen de su misericordia. No siempre lo entendemos, no siempre tenemos la explicación que calma el corazón, pero cuando nos rendimos ante su voluntad, cuando decimos: Señor, si no quieres quitar este dolor, entonces dame fuerzas para soportarlo. Entonces la fe deja de ser teoría y se convierte en un acto vivo, profundo y verdadero. Muchos esperan que la fe sea la llave mágica que abra todas las puertas, pero la fe no siempre cambia nuestras circunstancias. La fe nos cambia a nosotros. La fe nos hace más parecidos a Cristo, quien en el Getsemaní, con sudor, como grandes gotas de sangre, clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo aceptó el silencio de Dios, aceptó el camino del sufrimiento, porque sabía que había un propósito eterno detrás de cada herida, detrás de cada lágrima.
Cuando tú y yo aprendemos a decir, hágase tu voluntad, nos unimos al corazón de Cristo, nos unimos al plan divino que va más allá de nuestra lógica, más allá de nuestro entendimiento limitado. Aceptar el no de Dios no significa resignarse con tristeza, sino abrazar su soberanía con paz y confianza. Quizás hoy llevas un dolor en el cuerpo, una enfermedad que parece no tener fin, o una aflicción en el alma que nadie entiende. Quizás has orado, ayunado, clamado y todavía no ves la respuesta que anhelas. Hermano, hermana, no pierdas la esperanza. No midas el amor de Dios por la rapidez de sus respuestas. Mídelo por la cruz, por ese sacrificio supremo que demuestra que su amor por ti no tiene límites. El silencio de Dios es muchas veces el taller donde forja a sus siervos más valientes. Es el campo donde crecen las raíces de una fe inquebrantable. Es en ese silencio donde aprendemos a escuchar su susurro, donde descubrimos que su presencia vale más que cualquier milagro temporal. En la siguiente parte hablemos de la responsabilidad espiritual. El peligro de imponer las manos sin discernimiento. Muchos creen que imponer las manos sobre un enfermo es solo un gesto de cariño, un acto simbólico que refleja compasión y fe. Vemos en las iglesias a hermanos y hermanas acercarse con lágrimas, colocar su mano sobre la frente o el hombro de alguien y elevar una oración fervorosa. Pero lo que pocos entienden es que ese acto, aparentemente simple, es mucho más que un contacto físico. Es un acto de transferencia espiritual. Es un puente invisible donde no solo puede fluir la bendición, sino también pueden transmitirse cargas, opresiones y responsabilidades que no siempre estamos preparados para asumir. La Escritura nos advierte con seriedad y claridad. En Mo Timoteo, Nam hai moi hai koviet, choboy yata y trenai, kun chodubao toiloi, kuan woi kak. Este versículo no es una recomendación ligera, no es un consejo opcional. Es un llamado urgente a la prudencia, a la reflexión, al discernimiento profundo antes de actuar. Porque cuando imponemos las manos sin dirección divina, nos exponemos a batallas espirituales que no entendemos, a consecuencias que pueden marcar nuestra vida y la de aquellos por quienes oramos. La historia de Geasí, el siervo de Eliseo, nos ilustra este principio con una fuerza impresionante. En 2 Reyes capítulo 5, Naamán, el general sirio, fue sanado de la lepra por obedecer la palabra del profeta. Eliseo rehusó cualquier recompensa material, pero Geasí, movido por la codicia, corrió tras Naamán, mintió y aceptó regalos que Eliseo había rechazado. Y cuando volvió, Eliseo le dijo: ¿no estaba allí mi espíritu cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? La lepra pues de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. En ese instante, Geasí quedó leproso. Lo que parecía una simple acción de buscar provecho se convirtió en una maldición generacional. Esto nos enseña que cuando actuamos sin discernimiento, sin temor de Dios, podemos convertirnos en receptores de cargas y consecuencias que jamás imaginamos. Hermanos, hermanas, la imposición de manos no es un simple ritual. Es una declaración espiritual que involucra autoridad, pureza, santidad y obediencia. Cuando alguien pone sus manos sobre otro, está diciendo de manera silenciosa pero poderosa: yo me uno a ti en este momento. Yo asumo una responsabilidad espiritual sobre tu vida. Si ese intercesor no está firme, si su vida no está limpia, si su corazón no está alineado con el Espíritu Santo, no solo puede fracasar en traer sanidad, sino que puede abrir puertas para la opresión,
tanto para él como para la persona por la que ora. El enemigo no respeta la emoción, no teme las palabras vacías ni los gestos aprendidos. El mundo espiritual solo responde a la autoridad genuina que nace de una vida rendida, de una intimidad profunda con Dios, de una pureza que no se negocia. Por eso, antes de correr a imponer tus manos, pregúntate: ¿estoy preparado para esta batalla? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo o simplemente sigo un impulso emocional? ¿Mi corazón está limpio o hay orgullo, amargura, pecado escondido que me debilita? Hay quienes, después de orar por otros, terminan experimentando cansancio extremo, confusión espiritual, incluso enfermedades misteriosas, y se preguntan: ¿por qué me sucede esto si yo solo quería ayudar? Porque muchas veces han entrado en una guerra espiritual sin armadura, sin cobertura, sin haber sido enviados por Dios. Se han precipitado, movidos por un deseo noble, pero sin la preparación necesaria. La obediencia siempre es mejor que el sacrificio. La escucha atenta al Espíritu Santo es más poderosa que cualquier fervor emocional. No todas las situaciones requieren imposición de manos inmediata. A veces, el Señor nos llama a orar en silencio, a ayunar, a acompañar desde lejos, a esperar el momento correcto. La madurez espiritual se demuestra no solo en saber cuándo actuar, sino también en saber cuándo detenerse. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón, a recordar que la autoridad espiritual no se improvisa, no se compra, no se hereda por asistir a la iglesia durante años. Se forja en el altar secreto, en la confesión diaria, en la renuncia al yo, en la obediencia silenciosa. Solo aquellos que caminan en santidad pueden imponer manos sin temor, porque saben que no están actuando por su fuerza, sino bajo el respaldo del cielo. Antes de extender tu mano, extiende tu corazón ante Dios. Antes de tocar el cuerpo de otro, deja que el Señor toque lo más profundo de tu ser. Porque solo cuando hemos sido purificados, podemos ser instrumentos de purificación. Solo cuando hemos sido sanados, podemos ser canales de sanidad verdadera. Y solo cuando vivimos en obediencia, podemos caminar con la autoridad que hace temblar al infierno y abrir las puertas del cielo. Que el Señor nos conceda discernimiento, que nos dé valentía para decir no cuando sea necesario y humildad para esperar cuando Él así lo indique. Que aprendamos a ser intercesores maduros, no movidos por la emoción, sino guiados por el Espíritu Santo. Porque el mundo no necesita más gestos vacíos, necesita hombres y mujeres que lleven la presencia de Dios en sus manos, en su voz, en su vida entera. Que tu oración no sea un acto apresurado, sino un eco de la voluntad divina. Que tu mano no sea una herramienta de emoción humana, sino un canal de poder celestial. Y que en cada imposición el nombre de Cristo sea glorificado, la voluntad de Dios sea cumplida y las almas encuentren la verdadera libertad. Hay quienes creen que Dios se conmueve por la voz más fuerte, por las palabras más largas, por las lágrimas más abundantes. Hay quienes piensan que si gritan más alto, si repiten más versículos, si oran durante horas sin cesar, entonces el cielo se abrirá y el milagro descenderá en el instante. Pero quiero decirte hoy, con la humildad de un hermano que también ha llorado de rodillas: el Señor no busca el volumen de tu clamor, sino la pureza de tu corazón. No es el eco de tus palabras lo que conmueve al cielo, sino la sinceridad que nace en el silencio de tu cuarto secreto. Hay una diferencia enorme entre conocer la palabra y vivir la palabra. No se trata de cuántos versículos puedes recitar de memoria, sino de cuántos de esos versículos se han convertido en carne y hueso en tu caminar diario, en tus decisiones, en la manera en que amas y perdonas. El verdadero poder en la oración no viene de tu fuerza humana, sino
de tu comunión diaria con el Padre. Esa relación íntima, cultivada en las madrugadas silenciosas, en los momentos de soledad donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde solo están tú y Él. Ahí, en ese altar escondido, es donde se forja la autoridad espiritual. Ahí es donde el fuego purifica tus intenciones, donde el Espíritu Santo moldea tu carácter, donde tus rodillas se doblan, no para pedir primero, sino para adorar, para rendirse, para decir: Señor, haz tu voluntad en mí. Amado hermano, amada hermana, la santidad no es un adorno religioso, no es un título para colgar en la pared, ni una medalla para exhibir delante de los hombres. La santidad es el reflejo de un corazón que ha sido lavado, un corazón que ha sido quebrantado, un corazón que ha sido reconstruido una y otra vez en la presencia de Dios. La santidad no significa perfección humana, significa integridad, significa transparencia, significa vivir sin máscaras, sin dobles intenciones. Muchos quieren autoridad, muchos quieren ver milagros, muchos desean imponer manos y ver a los enfermos levantarse, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la obediencia diaria, de la renuncia constante, del sacrificio secreto. Pocos están dispuestos a morir a su propio orgullo, a su propio plan, a sus propias expectativas, para dejar que Cristo viva plenamente en ellos. La verdadera autoridad no se compra, no se improvisa, no se hereda de generación en generación. La verdadera autoridad nace en la intimidad, se alimenta en la humildad y se confirma en la obediencia. Porque cuando alguien camina en santidad, cuando alguien guarda su corazón puro, entonces sus palabras llevan un peso que no proviene de la carne, sino del Espíritu. Sus oraciones no son solo sonidos que llenan el aire, sino flechas certeras que atraviesan el cielo y tocan el corazón de Dios. No olvides, antes de orar por la sanidad de otro, asegúrate de que tu propia alma esté sana. Antes de clamar por la liberación de otro, asegúrate de que tus cadenas ya hayan sido rotas. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede impartir libertad si no ha sido liberado primero. Nadie puede llevar sanidad si su propia vida sigue enferma en lo profundo. Hoy el Señor te llama a examinar tu corazón, no para condenarte, sino para purificarte, para prepararte, para usarte como un instrumento vivo en sus manos, porque hay enfermos esperando no solo palabras, sino toques ungidos, miradas sinceras, abrazos que cargan el aroma de Cristo. Hay almas sedientas que no necesitan más discursos huecos, sino testimonios encarnados de fe y fidelidad. Que tu vida sea un altar permanente, que tus pensamientos sean un canto silencioso de obediencia, que tus pasos sean un reflejo de aquel que caminó hasta el Calvario sin quejarse, por amor a ti y a mí. Y cuando vivas así, cuando tu vida sea santa, no perfecta, pero sí entregada, entonces tu oración se convertirá en un río que fluye con poder, en una espada que corta cadenas invisibles, en una luz que disipa las tinieblas. Hermano, hermana, hoy Dios no te pide más palabras, te pide más corazón, no te pide más ruido, te pide más rendición, no te pide que impresiones a los hombres, te pide que te humilles delante de Él, que reconozcas tu dependencia absoluta, que confieses tu necesidad de su gracia cada día. Recuerda, la raíz del poder no está en la elocuencia, ni en el intelecto, ni en el aplauso humano. La raíz del poder está en la santidad, en una vida que dice sin reservas: Señor, todo lo mío es tuyo. Mi voz, mi tiempo, mi fuerza, mi futuro, todo te pertenece. Y cuando vivas así, tu oración no será solo un pedido, será una ofrenda. No será solo un sonido, será un perfume grato que sube al trono de Dios. Y entonces el cielo se abrirá, no porque gritaste más fuerte,
sino porque tu corazón latía al ritmo del corazón del Padre. Que el Señor encuentre en ti un vaso limpio, dispuesto, disponible. Que encuentre un siervo y una sierva que no busquen su propia gloria, sino la gloria del Cordero que fue inmolado. Y que en esa entrega pueda ser testigo de milagros que van más allá de la carne, milagros que tocan el alma y cambian el destino eterno. La oración por sanidad no es un concurso de gritos ni un espectáculo de fervor. No es una competencia para ver quién tiene más fe o quién convence a Dios con más lágrimas. La oración por sanidad es un viaje profundo, un sendero sagrado donde se revela nuestro corazón y donde el Señor prueba nuestra disposición a someternos a su voluntad. Orar por sanidad es mucho más que buscar la desaparición de un dolor. Es buscar la voluntad de Dios por encima de todo, incluso por encima de nuestro deseo más legítimo. Cuando oramos por alguien enfermo, muchas veces nuestro impulso natural es clamar con toda la fuerza del alma, suplicando un milagro inmediato. Pero el verdadero milagro no siempre es la sanidad física. A veces, el mayor milagro es el corazón transformado, el alma reconciliada, la fe renovada en medio del dolor, porque el propósito último de Dios no es simplemente que vivamos más años en la tierra, sino que vivamos eternamente en su presencia, con un espíritu puro y rendido. La oración por sanidad es un acto de entrega. Es el momento en que el intercesor se postra, no solo con las rodillas, sino con todo el ser. Es el instante en que dejamos a un lado nuestras fórmulas, nuestras expectativas humanas y decimos: Señor, haz como tú quieras. Cuando entendemos esto, dejamos de orar por resultado y comenzamos a orar por relación. Dejamos de buscar respuestas rápidas y empezamos a buscar el rostro de Dios. Hoy quiero invitarte a que examines tu vida. Antes de imponer las manos sobre otro, antes de proclamar palabras de sanidad, antes de hacer declaraciones con tu boca, pregúntate: ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy dispuesto a que Dios haga su voluntad, aunque no sea la que yo espero? ¿Estoy listo para ser un instrumento limpio, sin orgullo ni agenda propia? Porque la oración eficaz nace de un corazón íntegro, humilde y completamente dependiente del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a dejar el control? ¿Estás listo para soltar el afán de querer dirigir a Dios y permitir que sea el Espíritu Santo quien dirija cada oración? Hoy quizás el Señor te está invitando a rendirte, a dejar tu autosuficiencia, a reconocer que solo Él sabe lo que cada alma necesita. No todo dolor necesita ser eliminado de inmediato. Hay dolores que preparan, que limpian, que acercan. Hay lágrimas que riegan semillas eternas. Y hay silencios de Dios que enseñan más que 1000 palabras humanas. ¿Estás dispuesto a revisar tu vida antes de orar por otro? ¿Hay alguna área que necesitas confesar? ¿Alguna herida que necesitas presentar ante el altar? ¿Estás guardando amargura, orgullo, miedo o una dependencia excesiva de tus propias fuerzas? Hoy es el día para abrir el corazón y dejar que la luz de Cristo lo llene por completo. Ahora, si tu corazón se siente tocado, si reconoces que necesitas soltar el control, quiero invitarte a declarar conmigo, con humildad y con sinceridad, esta oración: Señor, yo me rindo a tu voluntad. Enséñame a orar conforme a tu corazón y no conforme a mis emociones superficiales. Ayúdame a discernir, a escuchar antes de hablar, a buscar primero tu rostro antes que tu mano. Yo confío en ti, Señor, y aunque no siempre vea el milagro que deseo, yo seguiré creyendo, seguiré adorando y seguiré amándote con todo mi ser, porque sé que tú eres bueno y tu fidelidad permanece para siempre. Hoy confieso que mi deseo más profundo no es ver milagros para mi gloria, sino ver tu nombre exaltado
sobre toda circunstancia. Si sanas, yo te alabaré. Si no sanas, yo seguiré cantando. Porque tú eres mi Dios y yo te amo más que cualquier respuesta. Gracias, Señor, porque aunque no siempre entiendo tus caminos, puedo descansar en tu amor. Yo declaro que mi vida está en tus manos y confío plenamente en tu plan perfecto. Amén. Si el mensaje de hoy ha tocado tu corazón, te invito a compartir tus pensamientos y tus experiencias en los comentarios. Tu testimonio puede ser un faro de esperanza para alguien que hoy se siente solo o confundido. Dale me gusta a este video. Compártelo con tus seres queridos y no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras enseñanzas que fortalecerán tu fe y tu caminar con el Señor. Únete también a un grupo de oración, a un grupo de estudio bíblico o a una comunidad de apoyo espiritual, donde puedas aprender a discernir, a crecer y a vivir una vida de oración auténtica y guiada por el Espíritu Santo. Recuerda, el milagro no siempre llega de la manera que esperamos, pero la presencia de Dios siempre es suficiente. El milagro más grande no es un cuerpo fuerte y sano, sino un alma libre, un corazón restaurado y una vida transformada para reflejar la gloria de Cristo al mundo. No importa si el cuerpo sigue débil, si la respuesta tarda, si tu espíritu se fortalece y tu fe se profundiza, has recibido la sanidad más importante que el cielo puede dar. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo hoy y siempre, sanando cada herida escondida, fortaleciendo tu fe y guiándote hacia una relación íntima y profunda con Él. Que el Señor te conceda una fe firme, discernimiento claro y un corazón humilde para que seas un instrumento de paz y de intercesión eficaz, siempre bajo la dirección suave y poderosa del Espíritu Santo.